Moonlight es un estudio de postproducción con sede en Barcelona que utiliza la última tecnología y ofrece una gama completa de servicios. En Dirtworld encontraremos todo lo que necesitamos para nuestras estaciones DIT en el set. Hoy entrevistamos a su CEO, Alejandro Matus. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una entrevista más. Hoy tengo el placer de presentar a Alejandro Matus, el director de Moonlight y Dirtworld. Así que, hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista del canal y hablar un poquito sobre color y no solamente específicamente color, sino unas cosas que hay detrás también del mundo del color, ¿no? Bueno, más que nada, la primera pregunta que te quería hacer es que te presentes para los que no te conocen y cuéntenos un poquito tu Perfecto. trayectoria. Bueno, yo soy Alejandro Matus, soy director técnico de Moonlight y de Deep World. Son dos empresas, una que está más situada en la postproducción y más localizada justamente en Barcelona, y la otra, Deep World, que es una empresa que brinda soluciones para workflows en set en todo el mundo. Y las dos empresas que se retroalimentan mucho, ¿no? Con las experiencias de cada una. Y bueno, yo soy como el director técnico y el supervisor de postproducción en Moonlight. Ah, muy bien. Bueno, te cuento un poco qué hace cada una. Exactamente, ¿a qué Moonlight, se dedica cada eh, empresa? bueno, Moonlight hace todos los aspectos de la postproducción desde el set. Nos especializamos mucho en la transmisión del color desde el set hasta el finishing. Y en general no solo flujo de trabajo de datos, sino flujo de trabajos de color. ¿No es cierto? Que incluye visual effects, edición, para mantener todo el flujo de color eh, que nos sirva en todos los aspectos de la postproducción. Y yo después les voy a explicar un poquito cómo vamos recuperando el color del set y cómo lo vamos aplicando y cómo se va trabajando en la preproducción de lo que es un rodaje. Nos especializamos en los flujos de color y después tenemos todos los aspectos, pero básicamente somos muy fanáticos del color, ¿no? O sea, si siempre hay una especialidad que define a cada casa de post, en algunos casos son los visual effects, en otros casos son el sonido, en otros casos son la edición. En la de nosotros, digamos que nuestro puntal siempre fue el color, a pesar que hay otros departamentos que por ahí tienen mucho brillo propio, ¿no? Como por ejemplo el de sonido y el de los DITs, pero básicamente somos un laboratorio que nos encanta el color y estamos especializados en todos los demás para poder trabajar la imagen en la mejor calidad. Y después World es una empresa que atiende a distintos pedidos de empresas que quieren que solucionemos un workflow, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a empezar un workflow en México de una serie con 10 cámaras, por ejemplo. Hay que solucionar todo el flujo de datos y color, lo hacemos, y también se venden unidades de bit, ¿no? Pero normalmente siempre va acompañada con la resolución de workflows. O sea, es muy raro que venga un DIT individual y compre una máquina que pasa. Normalmente son empresas que quieren solucionar flujos de trabajo constantes, que son series que se repiten anuales, o productoras que tienen 3 películas por año. Entonces vamos a solucionar unos flujos de trabajos específicos que no solo es la parte de data, sino también la parte de color. Eso sería DeepWorld básicamente. Claro, y tú ya envías como el equipo completo, ¿no? Y ellos ya se olvidan de eso y Y ustedes son hacemos los que se encargan de eso, ¿no? capacitaciones y vemos que el flujo funcione. Como también se venden DICs, ¿no? Máquinas Mm. solas también. Mucha gente que nos elige por el diseño, hay mucha gente que nos elige por las soluciones. Al hacer tanto tiempo máquinas, hay soluciones que están muy avanzadas, ¿no? Y están solucionadas de manera muy compacta con mucha experiencia. Nosotros ya debemos haber hecho, no sé, más de 100 unidades DIC, Wow, seguro, y entonces, claro, con eso vas agarrando mucha experiencia. claro, claro. Cada vez la haces mejor, siempre se descubre algo nuevo, y como participamos de tantos rodajes, porque también hacemos alquiler de máquinas, participamos de muchos rodajes. Por ejemplo, hacemos Casa de Papel, hemos hecho Sky Rojo, ahora otra serie de Vancouver, hemos hecho Merlí. Entonces tenemos mucha experiencia que también la volcamos en esas máquinas. Y son empresas que se retroalimentan porque DeepWorld trae soluciones para Moonlight y Moonlight da experiencia y soluciones para DeepWorld. Entonces es como una mezcla muy buena, ¿no?
Claro, claro, claro. Y me imagino que en cada rodaje también vas diciendo, ah, mira, podemos mejorar esto de la DIT, podemos, a esto al final no Siempre. funciona, lo cambiamos, que pensamos que era Salen mejor. cosas nuevas, Claro, salen cosas nuevas. Hoy está muy de moda el trabajo de pospo colaborativa, en la cual nosotros subimos los proxies de edición desde el set, mm, y el editor está editando lo que se acaba de rodar hace un par de horas. Y acá, bueno, entonces por ahí piden insertos, por ahí viene un editor y le dice al director, necesito que me hagas un inserto de manos. claro, Porque entonces tiene eso de la post colaborativa, es una cosa que estamos trabajando desde hace ya unos años, pero que ahora es realidad, donde subimos todo el material desde el set, salvo los rayos de cámara, que dentro de muy poquito también lo vamos a subir. Eh, Hoy en día hemos trabajado en algunos flujos, por ejemplo, se manda información vía internet a Madrid de 2LF, por ejemplo, ¿no? 4 teras, ¡pah! se transmite 4 teras y no solo se transmite, sino que se chequea de que el material sea igual con una especie de checksum propio que hay para transmitir por internet y se graba en LTO con robots y se hace quality control. O sea, hay Bien, flujo, hay workflows que son muy avanzados, ¿no? Sobre todo en esta era, la era Netflix, ¿no? Que tiene unos requerimientos muy específicos y que siempre hay que cumplirlo. Aparte, esos parámetros hicieron que las otras plataformas también lo siguieran. Entonces, claro. es como que se estandarizó un poco el trabajo, ¿no? Ahora. Sí, lo que hace también como que todos trabajen a la misma, ¿no? Que se lleve el mismo flujo de trabajo, ¿no? Sí, no solo es por tiempos, y también, como digo, imagínate que trasladar discos todos los días para el editor ya tiene un coste, ¿no? Claro, Eh, si no es el trabajo, realmente lo que lo hace fuerte es el trabajo en un solo lugar de toda la postproducción y actualizada al minuto, ¿no? sí. Eh, lo hace muy potente. Claro, claro, lógico. Y pensé que son cosas que lo que decías, eso de mover en la nube 4 terabytes, hace unos años era imposible de No, pensarlo, ¿no? no, y más a los niveles de seguridad que nos los piden. Claro, Entonces es todavía más complejo. Pero sí, aprendiendo día a día y afrontando estas situaciones nuevas, ¿no? exactamente. Porque ahora me imagino que muchos, es casi muchas cosas remotas también, ¿no? Trabajamos en remoto, tenemos el sistema de remoto, pero para nosotros es muy difícil hacer ciertos trabajos en remoto. Por ejemplo, el grading de HDR es casi imposible. Si bien vamos sacando unas soluciones y estamos previstos por si hay un nuevo cierre, Mm, las tenemos ya practicadas, pero claro, son monitores que son muy caros. Para poder duplicarlos realmente es muy, muy caro y muy difícil. Hay sus variantes, tenemos las posibilidades de hacerlos con monitores un poco más baratos y mandar un monitor a la casa del director y otro al libro de foto. Inclusive hay sistemas que se pueden chequear a través de algunos dispositivos pseudo HDR como el iPhone o el MacBook Pro nuevo, mm, pero el remoto engraving es muy difícil. En SDR es bastante más sencillo, en el sentido de que es más fiable lo que se ve, es más mm. preciso, y en SDR sí tenemos un montón de opciones, pero claro, el grueso del negocio hoy creo que está en el Que HDR, es ¿no? el Por la HDR, ficción. ¿no? Sí, Sí. Depende, si bien nosotros hacemos publicidad, hacemos videoclips, pero hoy la ficción casi toda es HDR. La que nos llega a nosotros, hay mucho HDR. sí, Y también nosotros empujamos también a nuestros clientes a hacerlo también, ¿no? En muchos casos de que tienen la opción de no hacerlo, los mm. impulsamos a hacerlos nos gustan mucho los resultados que tenemos. Sí, eso en una entrevista anterior que habíamos hecho con Gino Amadori, un colorista de Perú que ahora se está dedicando solamente a HR, nos decía eso, que él mismo también impulsaba a sus clientes a ofrecerle el trabajo en HDR porque todavía como que la gente es muy de, bueno, pero si en SDR se sigue viendo bien, ¿para qué complicarnos, no? Pero cuando se trabaja en HDR es otro mundo, ¿no? Mira, básicamente yo, por ejemplo, ahora había un documental para Amazon que no existía en HDR y yo al productor le aconsejé que vamos a HDR, primero porque la diferencia de precio es mínima, Mm, no es muy grande, pero la calidad te sube mucho porque estás modelando en algo más grande y cuando bajas a SDR es como que es mejor, ¿no?
Y, y también, por ejemplo, hay películas que siempre las pensamos en HDR, pero por ejemplo este documental que ya venía en SDR pensado todo el tiempo y no sabíamos, nunca habíamos trabajado con un material que por ahí tenga tan poca calidad en HDR, no sabíamos cuánto lo iba a levantar, porque veníamos todos de películas o de series que estaban ficciones que estaban orientadas, y ya sabían que iban a hacerlo en HDR, y el documental levantó un montón, levantó Claro. muchísimo, valió la pena al 100%. Nosotros no lo esperábamos, no sabíamos realmente, no teníamos la experiencia como para decirlo. Pero hoy yo te puedo decir que por ahí las producciones más modestas se pueden ver hasta beneficiadas por el HDR en cuanto al lucimiento, porque en el caso de este documental fue perfecto, ¿eh? Fue una cosa que fue un acierto total, quedó muchísimo mejor. Y otra cosa que hoy justamente estábamos hablando con un DIT y un colorista que nos juntamos, eso es como que se expande. Cuando vos los metés y haces el flujo este que es el de Netflix, ¿no? El P3 de 65.000 nits PQ, la gama, y lo estás viendo ahí, es como que se expande el color. No es como que estás más saturado, es como que se expande. Exactamente, como Y, que tienes más otro, rango, y, ¿no? sí, y otra cosa del HDR es que ves más, cuando lo pones es increíble, te salta así, así, ¡guau! No, mucho más calidad. Y otra cosa que también es que el HDR todo el mundo piensa en las altas, y no, no, lo mejor son las bajas, el detalle que tenés en las bajas es lo mejor, porque podés hacer un negro súper bueno y con detalle, y no sé, a nosotros nos gusta mucho. Lo que sí también hay que estar en cuenta de que hoy está muy de moda, ¿no? Lo que es la emulación del negativo y lo que es el negativo en sí también. Claro. Y son dos mundos que es muy difícil que se lleven bien, el del HDR con el del 35. Pero también está que los directores más jovencitos, ¿no? Están prefiriendo el HDR y la gente, obviamente, que está de 30 para arriba, prefiere el analógico. ¿No? Es como que la generación PlayStation va viniendo. Sí, es Y yo no digo que como que uno sea estamos en una mejor. transición, ¿no? Exacto. Veamos una cosa, lo que viene a ser un poco el 35 es lo del vinilo en audio, ¿no? Es como Claro. un romanticismo que también es verdad, tiene sus matices preciosos, pero claro, acá estamos hablando de la ultra alta definición en un alto rango dinámico que se ve increíble, Sí. se ve increíble. Y entonces yo he visto, a nosotros nos tocó ficciones que hemos terminado y hemos quedado súper orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Y no era un rollo 35, era un rollo HDR Netflix, llamémoslo un rollo Netflix, ¿no? Sí. Y la verdad que estuvimos muy contentos. Y también lo que es Dolby Vision, ¿no? Que es como una garantía de que se va a ver bien en donde lo veas, ¿no? Entonces, claro, con eso, nosotros ponemos un LG doméstico al lado del 310 y ponemos play desde Netflix de nuestra peli, ponemos play en un frame y ponemos el 310 y decimos, nunca hemos estado más cerca de salir así a cualquier dispositivo, incluido los cines. Fa. ¿Me entienden? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Es otro está lo mundo. más cerca. Y, Y por más que esté el monitor como esté, ¿eh? sí, que no es Es lo que más esté cerca súper que está. calibrado, ni sino que una No, televisión porque, por doméstica, ¿no? ejemplo, imagínate que mi mamá le sube el brillo, Claro. esto te lo acomoda, ¿me entendés? Esto te lo acomoda y te lo pone donde tiene que estar. Entonces, está muy bien, está Sí. muy, muy, muy bien el sistema. Y te habrá pasado de productores o directores que digan, no, no, HDR no, y vos decirle, no, mira, te hago una prueba y que veas y que lo vean y digan, ah, no, sí, 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 te lo compro ya, dámelo en HDR. No, O, no, porque eso ya se ve antes, ¿no? Eso se ve sí, antes, pero ¿sabes cuál es el problema? De que, claro, el analógico es algo que es muy difícil de pelear, porque es magia. ¿Me entendés lo que te sí, digo? Entonces contra la magia no se puede pelear. No se puede pelear claro, contra la magia porque la magia es magia. Lo mismo pasa con el vinilo. Es magia. ¿Me entendés? O sea, tiene un sonido a madera, romántico, y el 35 pasa lo mismo. A mí también me parece precioso el 35. Lo que pasa es que, claro, lo nuevo también me gusta. Es como que hay que saber para qué es cada cosa. Seguramente una exactamente. película, no lo sé, te voy a dar un cliché, pero quizá una película de Almodóvar sería más onda 35, ¿no? Y una película más tipo, no sé, Guerra de la Galaxia la haría más HDR. Claro. O En el una de medio, Tarantino se ve más como 35, ¿no?
Por ejemplo, es una discusión, una pelea interna que tengo, ¿no? Porque hay veces que yo digo, que quizás él no se da cuenta a dónde podría llegar también con el HDR. Yo creo que hay algunos que se dan cuenta, con Cameron es el primero que se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, pero que el Ang Lee también, por ejemplo, Ang Lee que es un director, porque Cameron es como más ciencia ficción, ¿no? Pero el Ang Lee que se da cuenta de esto, y Scorsese que juguetea con los dos lados me parece el más inteligente, ¿no? Que va Exactamente. para un lado y va para el otro. A mí me gusta mucho, lo que pasa es que creo que no tiene nada que ver, la luz sigue siendo la luz, y la luz que te pone Storaro, por ejemplo, va a seguir siendo Storaro y va a ser magnífico. Claro. El asunto es que acá se va a ver más detalle, ¿no es cierto? Muchísimo más detalles que de la otra forma. Y en cuanto al grano, el grano es algo que también se puede incorporar en HDR. Stranger Things es un ejemplo, por ejemplo, pero a mí me están gustando las películas limpias, porque la estamos viendo en un televisor, y en ese televisor lo limpio también le viene bien. Y Sí. puedes tener una anamórfica atrás y podés hacer lo que quieras con la luz, pero a mí me gusta el limpio. Lo que pasa es que todavía no he visto a nadie que no le ponga grano. ¿Entiendes? Todo el Como mundo que, pone sí, grano. como que siguen con eso de que la película tiene que tener. A mí lo que me decían, a ver si vos me puedes decir si es verdad o no, como que el HDR se ve más real a como nosotros vemos las cosas. Porque, por ejemplo, me lo Sí, comparaban con los eso sí. negros. Yo veo un negro, no lo veo al negro, aunque no, que esté muy oscuro todo, siempre veo algo de detalle en los negros cuando veo con mis ojos. Y eso es lo que te estaba dando el HDR, no que con el HDR que si aplastas los negros, se aplastan los negros y perdés el detalle. Esa es la principal ventaja del HDR. También el efectismo de las altas, y también el efectismo que te da un poco de más 3D, ¿no? Mm. Porque como se ve más detalle, es como que es más 3D. Pero se ve más real. Lo que pasa es que yo creo que el problema empezó cuando salió el HD. Cuando salió el HD y tenían estas ópticas tan poco luminosas, ¿no es cierto? Y con sensores tan chiquitos que no tenían profundidad de campo. Entonces la gente se confundió y Mm. pensó que la alta profundidad de campo, ¿no es cierto? Que era todo muy plano y todo en foco, eso era el digital. Entonces ahí empezó una guerra a muerte con el digital Claro. que se tranquilizó cuando apareció Red y Harry con sus cámaras que tenían una profundidad de campo alta, y después apareció ahí nomás 5D, que fue un furor, ¿no? Claro, que ahí como que lo Eh, expandició al pueblo llano, ¿no? sí, sí, y entonces, después, el problema que nosotros vimos en el alto nivel es que necesitamos obturación mecánica, Mm. ¿no? Y solo muy pocas cámaras lo tienen. Entonces, claro, las cámaras con obturador mecánico, por ejemplo, como la Alexa Studio, nos generan otra clase de rolling shutter, ¿no es Claro. cierto? Y también es que el negativo siempre tiembla, Mm. ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas no son imitables, ¿no? O si son imitables, por ahí podés caer en un poco, se intenta imitar, ¿no? Sí, pero que nunca va a tener, nunca va a ser eso. Mm. Nosotros hemos estudiado como unas 8 o 10 formas de ir a negativo y volver, de hacer digital, filmar, escanear y volver a traer, hemos probado todas, ¿no? Mm. Eh, claro, es que es difícil obtener eso tan preciso. Incluso hay un sistema que se llama Light Grain, que lo hemos usado acá en Moonlight, que es para ponerle grano, es un sistema de Los Ángeles para ponerle grano de forma más tridimensional a la película. Pero yo creo que hay que empezar a olvidarse un poco de eso y empezar un poco a ver lo nuevo, Claro. ¿no? Eh, yo entiendo ese romanticismo, pero es como que saquemos todas las fotos en Polaroid, Sí. ¿no? Está bueno, pero es que hay un paso más. Hasta el 35 no estaba superado hasta ahora. Ahora ya está parejo, ¿no? Con una LF, con una 65, uno ya, yo ya creo que lo puede superar, inclusive en cuanto a algunos matices. Y porque si uno trabaja el 35 de la manera más limpia posible, obtiene una imagen preciosa. Pero creo que con la Alexa 65 eso ya está igualado. Por ejemplo, para Tarantino, yo
Yo le pondré una 65 a Sí, Tarantino. totalmente. Eh, cambiando un poquito de tema, ¿qué programas utilizan ustedes para colorizar? Eh, Mira, nosotros siempre hemos venido de una manera de pensar de que queremos recuperar el color, ¿no es Mm, cierto? Siempre queremos hacer un flujo de color que se pueda recuperar. Entonces, y también por el volumen de trabajo y los trabajos que hacemos, a nosotros Resolve es la herramienta que utilizamos y que más nos gusta. Eh, Normalmente los conformados se pueden hacer en Resolve normalmente o en Flame también, se pueden hacer ujú. conformados en Flame. Últimamente solamente para publicidad utilizamos Flame para hacer conformados, ¿no? Ah, Eh, pero normalmente Resolve es nuestra herramienta de casi todo el proceso, porque empezamos haciendo lo que es Data Management se hace con Silverstack, pero todo lo que es color se hace a través de Resolve. Inclusive en la pre, ya hacemos las LUTs para manejarnos, las que se van a poner en cámara, las que se van a hacer los proxies de edición. Haciendo la pre, hacemos los LUTs en Resolve y mm, después hacemos un flujo de Resolve en el set y después depende si es una serie que necesita ser HDR o no, porque se trabajan en ACES. Si fuera en HDR hacemos un flujo en ACES y si fuera algo 709 como una Publi o una TV Movie, ya podemos analizarlo si lo hacemos en IRGB o lo hacemos en ACE. mira. Eh, ¿Qué más? Después Resolve, conformamos Resolve, consolidamos con Resolve, coloreamos con Resolve, vamos a efectos, normalmente Nuke, grafismo en After, volvemos, seguimos conformando con Resolve y salimos. Y por Hacemos. ejemplo, lo del grafismo, ¿probaron de trabajar en Fusion en DaVinci o directamente ya siempre en After? Hay muchas cosas que usamos Fusion en búsqueda de la calidad, porque nos evita Un paso, ¿no? un, De sí, un cambiar paso. de, claro. Todo lo que podemos lo hacemos en Fusion. Cada vez hacemos más cosas en Fusion, pero los grafismos no es algo que me preocupe porque los metemos por alfa, ¿no? Mm, Y lo metemos por alfa en Fusion, porque desde el Resolve tenés menos herramientas para poder integrarlos, mm, ¿no? Antes lo integrábamos con Resolve, pero ahora con Fusion no es más preciso, no es más seguro, ¿no? Tenemos más herramientas por si hay algún tipo de complicación. Eh, por ejemplo, a los Kairos con transparencia en HDR, si no tuviéramos Fusion no lo podríamos hacer ahí. mira. ¿Me entendés? Por darte un Sí. tip de lo que nos pasaría. Pero no, con el Fusion es una herramienta genial. Hay muchas veces que los retimings lo estamos haciendo con Fusion. Mm, Hay muchas veces que muchas cosas que antes salíamos para y salir y volver, o a Nuke o a After Effects, ahora lo estamos haciendo en Fusion. Y nuestro departamento de Visual Effects también son bastante expertos en Fusion, entonces nos ayuda mucho eso. Y claro, hay muchas cosas que ya los coloristas le damos el tip para ni pensarlo, aplicarlo y sacarlo, ¿no? claro. Retiming, estabilizados, también a los técnicos de conformado también. Es como que Fusion es algo que vamos dándole y que cada vez se va ampliando más, una herramienta que cada vez usamos más. Claro. Y Da Vinci también en cada versión la va como mejorando, ¿no? Le va como ganando un poquito más de terreno a After, pero yo sigo pensando que no llega todavía al nivel de After y que bueno, que para que unas cosas sí sirve y otras no, ¿no? Hay una herramienta para cada cosa. Exactamente. Por ejemplo, Flame es para unas cosas, Nuke es para otras, After es para otras. Hay algunas cosas que se pueden hacer en Nuke, Flame, After y Fusion de la misma forma, sí, pero no llegan ni a un 20% o 30% que compartan de la misma comodidad de los tres, Claro. ¿no es cierto? O sea, yo creo que es más específico. Por ejemplo, para hacer Beauty, Flame es único, ¿no es Mm, cierto? Después de todos, el con más potencia y el con más músculo es Nuke, ¿no es cierto? El que podés hacer cualquier cosa, sobre todo si lo integras con 3D. claro. Y After es una herramienta que es muy buena y muy rápida para, para, para digamos, su origen, digamos, ¿no? Cada vez es más alta. Mm, Cada vez le compite más a Nuke en muchas cosas. Inclusive ahora estaba viendo que hace mucho real time también como para hacer
algo así tipo Flame, ¿no? Y después Fusion, que es la que menos conozco, pero la que más me sorprende cada vez que vienen y me la muestran, veo que es algo más parecido a lo de Nuke, Sí. pero que es más parecido a lo de Nuke, pero que todavía no está terminado o cerrarse o hacerse popular para que todo el mundo conozca los atajos, ¿no? Hay mucho plugin, hay muchas cosas que yo supongo que con el tiempo se irán poniendo, que lo harán más poderoso. Sí, sí, yo pienso igual, yo pienso que lo van a como estandarizar y es lo que busca DaVinci, al fin y al cabo, que hagas todo en su programa, ¿no? Y otra cosa que no estamos hablando, ¿no? El DaVinci como edición ya plantó bandera, ¿no es cierto? Y fue tal el impacto que tuvo en la industria que Avid y Premiere se empezaron a hacer amigos. Entonces, ahora, claro, es mucho más compatible Avid y Premiere con algunas herramientas que han salido, porque, claro, ven venir al gigante, yo Sí, supongo, ¿no? sí, a mí lo El que... color pasó. Claro, color pasó. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo con productoras, color ahora ya lo tiene estandarizado de sí, DaVinci. Con edición le está costando. Les está costando. Sí, Yo lo entiendo. a la gente de freelance o chicos que están empezando, que ya están con DaVinci, más que nada, muchas veces por el precio, ¿no? Pero a las productoras como que todavía les está, no, en Avid. No, es que no es una cuestión, no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad y de workflow. Lo que pasa es que si todo esto se estudia, antes de empezar, vas a tener qué edición es la que necesitas. Claro. Porque Avid tiene unas características, Premiere tiene otras características y Resolve tiene otras características. Por ejemplo, si vas a hacer piezas que son simplemente al corte y tenés que sacar un montón de piezas, lo mejor es que lo hagas en DaVinci porque no vas a tener conformado. Claro. ¿Me entiendes? Y si son, por ejemplo, piezas de modelos que cortás, pam, y además un web video de 6 piezas, ¿para qué vas a ir a Premiere y volver? Exactamente. La haces en Resolve, si no necesitas más nada. Las 4 o 5 herramientas de Premiere te sirven igual que las de Resolve. Por ejemplo, si estás trabajando en un noticiero que necesitas una base de datos y mucha velocidad en todo, Avid. Totalmente. O estás trabajando en red. Si estás por hacer una serie que somos 5 trabajando, Avid. Claro. No hay otra, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo puedes hacer con Premiere? Sí, pero va a tener tus inconvenientes, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está tratando de inculcar DaVinci, de hacer esa red también, de poder trabajar dentro del programa en esa red y que estén varias personas a la vez trabajando, ¿no? No, lo de Resolve con la edición, lo único que va a ser un proceso de larga pelea es hasta encontrar su sistema mecánico. Claro. ¿Me entiendes? El Premiere recién fue avanzando en el que tenía para competir más con Avid, que el de Avid es el más antiguo y el que más recursos tiene. Si vos ves un buen editor de Avid, de noticiero, no toca el ratón, es simplemente teclado. Sí. Si ves un editor de lápiz, ¿no es cierto? Porque hay muchos ahora de lápiz de ficción, ¿no es cierto? En el Avid es una maravilla verlo. Premiere no está tan estructurado como estos software para manejarte tan rápido. Entonces, y aparte otra cosa, Avid es el más sólido porque como obliga a todos a convertir a un codec, o sea, un codec que él lo trabaja como nativo, es el más estable, tanto en red como en individual. Lo que pasa es que Premiere tiene muchas ventajas sobre Avid en otros aspectos, ¿no es cierto? Como se come cualquier formato, es mucho más cómodo, ir y volver al After Effects te da una potencia de efectos muy grande, muchas comodidades, ¿no es cierto?, del trabajo de pistas de audio. La curva de aprendizaje no es tan complicada como la de Avid tampoco. No, también creo que la gente le tiene un poco de miedo a Avid, pero no es un software tampoco muy complejo. No, por supuesto no, pero sí que es... No es Fusion, digamos. Claro, lógico. Porque al fin y al cabo un programa de edición son todos iguales, ¿no? Línea de tiempo, tus monitores previos y ya más que nada lo que tienes que conocer las herramientas y cómo funcionan, ¿no? Pero sí que la curva de aprendizaje de Avid es más larga que la de Premiere, ¿no? Es más intuitivo. Y ya no hablemos de DaVinci, que es mucho más intuitivo todavía, ¿no? Yo creo que la de Avid, para sacarle jugo, es muy larga. Claro. Porque realmente para sacarle todo el jugo que tiene de trabajo, ese software es muy bueno porque es un software que
está pensado sobre todo también para noticieros. Entonces, el manejo de base de datos que tiene que tener y de trabajo en conjunto es muy grande. Claro, sí, 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 sí. Bueno, volvamos un poco al color. Que nos contabas vos que ustedes hacían servicios de DIT, ¿no? Sí. Para la gente que no lo conozca, ¿nos puedes explicar un poco cuál es el rol del DIT? En qué consiste? Sí, si bien se fue modificando, creo que su origen da un poco cuál es uno de sus trabajos principales, ¿no? Todo empezó cuando empezó el digital con las primeras cámaras de Sony, donde los directores de foto exponían, como en el negativo, donde hay una latitud de muchos stops, ¿no es cierto? Y entonces sobreexponían y después, cuando iban a postproducir ese material de la cámara Sony, no podían Recuperar, ¿no? recuperar y salía todo sobreexpuesto, ¿no? Entonces, como eran muy pocos los stops que tenían las cámaras, lo que iba el DIT en un principio era un CCU, que era una persona que acomodaba la cámara lo mejor para ese momento, ¿no? Entonces, ellos se encargaban de poner todos los seteos de cámara y de la exposición para que eso después en pospo se podría usar. Luego se lo llamó técnico de imagen digital, ¿no es cierto? Cuando tuvo esa función que pasó de CCU a técnico de imagen digital, porque también se encargaba de hacer todo el trabajo del manejo de esa información, ya sea en cintas o sea, la información era de ellos, dejaba de ser del auxiliar de cámara que llevaba los rollos y pasaba a ser de ese técnico. Cuando ya se formó el técnico Digital Image Technician, ¿no es cierto?, que es el del DIT, básicamente es como un supervisor de pospo en el set que se encarga de todo lo que es la parte de imagen, ¿no es cierto? Y en muchos de los casos tiene que supervisar o hacer lo que es el data wrangling. Depende de la producción y depende también cómo vaya todo. Hay producciones en las que va un DIT y un data wrangler, hay producciones en las que van 3 DITs y 2 data wranglers, hay producciones en las... Todo depende cómo sea la estructura, ¿no? Claro. Pero vamos a ver como un DIT en su trabajo individual, sus funciones son las de el chequeo del material y que funcione todo el workflow que se estableció antes de empezar a rodar. O sea, él tiene que probar que todo el workflow que él armó antes de empezar funciona. Tiene que armar ese workflow, tiene que ver, por ejemplo, en qué discos los va a bajar, qué cantidad de copia va a hacer, cómo va a organizar ese material, cómo se lo va a hacer llegar a la casa de pospo, cómo quieren los proxies de edición, cómo quieren los dailies de producción, cómo quieren los stills, qué LUT se va a usar, ¿no es cierto? Si el dire de foto quiere live rate, que sería color en vivo o no. Entonces, en base a toda esa información, cuántas cámaras son, recauda esa información y arma un plan de trabajo que es el workflow, ¿no es cierto? Entonces, después tiene que ir, chequear ese workflow y de ahí en rodaje ejecutarlo día a día, ¿no? Y ellos son los encargados de la exposición, por ejemplo, que ellos van siempre con un monitor de forma de onda para chequear que la señal de cámara está dentro de los rangos correctos para que ellos después puedan hacer un color y hacer que en postproducción se pueda recuperar y hacer un color digno. Ellos son los encargados de aplicar el color que quiere el líder de foto, tanto en la señal de cámara como después en los dailies y en los proxies que se rendericen. Ellos son los que tienen que encargarse de la cantidad de discos y qué tipo de seguridad va a haber en las copias y cuántas copias va a haber, que es muy difícil de calcular. Tienen que estar muy al tanto de todo lo que es la tecnología para poder solventar estos problemas. Claro, y tiene que saber de color, tiene que saber de cámara, tiene que saber de workflow, Sí, en una capacitación de DIT está la parte de director de fotografía, digamos, que es la que claro. tiene que saber todo lo de ese lado, y la de postproducción, que tiene que saber todo lo de este lado, y es mucho, ¿eh? Y Es mucho. saber manejar el estrés, ¿no? Porque tener en tu mano todas las copias y que eso funcione, el nivel de estrés lo tienes que controlar. No, y aparte con un vídeo de foto que te está exigiendo mucho en cuanto a la exposición. Y sobre todo,
hay DIT que son más de cámara y hay DIT que son más de ordenador, ¿no? Pero, claro, un DIT completo tiene que ser de los dos mucho. Claro. Entonces, hay que empezar a montarse mucho redes de wifi para manejar la cámara a lo lejos, siempre tener la señal, o manejar tu ordenador que esté cerca, o manejarlo por remoto, hacerte bien tu flujo de trabajo para poder cumplir los dos. O estar en producciones más grandes en las cuales uno se encarga simplemente de la imagen y el otro del data wrangling y aplica el color que le da el DIT, ¿no es cierto? También hay producciones de estas. Normalmente todo depende del presupuesto que haya de producción, pero en los que llega a superar el millón la hora, por ejemplo, es factible tener 2 personas por ahí, ¿no? Y ahí venía mi pregunta. ¿Tú crees que a veces está poco valorada la función del DIT? Últimamente no, al principio sí. Te diría que últimamente no, está muy bien valorada porque, claro, ya hay mucha gente que se debe haber quemado, ¿no? con algunos problemas. Claro. Y se repite equipo, o sea, cuando tu DIT te funcionó, normalmente repiten con ese DIT, ¿no? Lo que sí, los flujos cambian todo el tiempo, entonces por ahí es mucho mejor que haya empresas especializadas que te hagan tu workflow y con eso te van a ahorrar mucho dinero que una persona que está rodando y no puede incorporar como más data a su medio, ¿no? Entonces, hay soluciones que nosotros vemos por ahí que toman productoras que no nos consultan esa parte, por ahí que vienen solamente de la pospo, y vemos cómo hacen lo otro y vemos que gastan mucho dinero en lugares que no se deberían gastar o que hay cosas que se podrían mejorar o simplificar, ¿no? Por eso es mejor siempre estudiar desde la pre todo sin muchas ataduras, ¿no? Para poder diseñar como uno lo vea mejor. Claro. Siempre también como hay un software para cada proyecto, hay una persona para cada proyecto. Que por ahí es un DIT o por ahí es otro, ¿no? Por ejemplo, hay DIT que hacen mejor color, pero hay otros que la data realmente es una seguridad 100%, ¿no? Entonces, por ahí depende del proyecto, hay que elegir más a uno que a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, en un proyecto vas con 4 LF y ahí lo que tenés que primar es que la data llegue bien, pero por ahí vas con una Alexa Mini y sí, el color, ahí puedes darte el lujo porque esta persona te lo Va va a a dar hacer juego, bien, ¿no? exactamente. Y vas a tener juego para trabajarlo con la cámara. Los más completos que tienen los dos son muy valorados, muy valorados, y son los que más trabajan, ¿no? En realidad hay mucho trabajo de VIP, y porque es como una etapa hay una edad de oro en España de la ficción, en la cual a través de grandes éxitos que se tuvieron en estos últimos años, hacen que seamos el país de habla no inglesa más visto el más visto en el mundo en este momento. Y que hay producciones que no han sido muy grandes últimamente, que son las que más espectadores tuvieron en la historia, ¿no? Sí. Porque uno se pone a pensar así y dicen, ¿cuál es la película de habla hispana más vista de la historia? Y yo te puedo decir hoy que yo creo que es El Hoyo, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Entiendes? Y claro, por la cantidad de espectadores, sí. Por la cantidad de espectadores, sí te diría, me atrevería a decirte. ¿O cuál es la ficción de habla hispana más esa la sé, Casa de Papel. Esa la sabía porque hasta aquí en Alemania la trajeron y se volvieron locos. Por eso te digo, ¿no? Entonces, El Hoyo fue número 1 en todo el mundo, creo que 4 semanas. Entonces no sé, son, por ejemplo, 210 millones de espectadores. Entonces, yo no sé si antes grandes éxitos como, no sé, me imagino como Amores Perros, El hijo de la novia o cualquier película de Almodóvar o de Amenábar, se ha visto más que esa película. ¿Me entiendes? Sí. Y que Casa de Papel sin duda, ¿no? Entonces, hay películas y aparte con el presupuesto del Hoyo. Eso es otra cosa importante, ¿no? Yo creo que es un momento, como producciones como Merlí, ¿no es cierto?, que son producciones que realmente no han sido muy grandes y han tenido muchísimo éxito, ¿no? Claro. Muchísimo éxito. Y entonces estamos ante una edad de oro de la ficción española en la que se está haciendo mucho. Sí, eso era una pregunta que tenía, ¿no? De que cómo ves el mercado laboral en España, ¿no?
En lo que respecta a lo que es, ¿Te quieres dedicar a al lo que color y no, ir a España? básicamente es lo que es el mundo audiovisual está golpeado como en todo el mundo. Sí, eso, ¿Ya? O sea, lógico, sí. lo que fuera publicidad, lo que es un videoclip, eso está golpeado. Lo que sí, hay mucho trabajo en nuestro sector por la ficción, sobre todo para plataformas, ¿no? Entonces, hay mucha ficción. Hay una empresa que se llama Movistar, que es española, que realmente tiene mucha presencia. Está Netflix, está HBO, está Amazon, está Rakuten, está Disney, Ahora hay está mucha gente que Disney, sí. producen. La central de producción de Netflix está en España. Entonces también eso es otro dato no menor. Entonces hay mucho trabajo, sin duda más en Madrid que en Barcelona, porque ahí está la central de Netflix y también es el polo principal de producción en España. Pero claro, las principales ciudades también tienen mucho trabajo, como son Bilbao, como son Madrid, como son Barcelona, como es Sevilla, ¿no? Mm. Hay mucho trabajo. Y, y nosotros, si bien somos una empresa que está orientada a casi todos los rubros, hemos crecido mucho en ficción en los últimos tiempos. Mm. Hemos crecido mucho en ficción. Sí, la verdad que lo de la ficción, y no solo a España, sino que ya en el mundo, ¿no? Y no solo películas, sino las series, ¿no? Como el auge de las series y la calidad con la que se están haciendo las series muchas veces hasta supera el cine, ¿no? A veces Sí, ves una serie, preferís ver una serie antes de una película. sí, pero no es un dato menor de que España ha superado las 100 series el año pasado. ¿Eh? Claro, no. Eh, no es un dato menor. 100 series. Creo que en Madrid se hicieron 60 series el año pasado. Igual siempre España Entonces, fue como, me viene ahora a la mente la época en los 60, ¿no? Cuando el Spaghetti Western también, que tuvo ahí su boom en Almería y venían todos a rodar a España, o yo he conocido gente en Madrid que ha sido extra de películas eh, sí. de que grababan desde el antiguo con Clint Sí, pero Eastwood. es distinto. Es distinto Claro, porque pero también tenía. en esa época fue como un boom, ¿no? De España y ahora como que vive de vuelta ese boom, ¿no? Yo, yo creo que lo que se hizo es. Había un lugar que lo tenía Colombia, México, Venezuela y Argentina, Mm, ¿no? Así como central de que produzco cosas de habla hispana. Y sí, creo que España, cuando se empezó a abrir al mundo, encontró como un nicho en el que ellos podrían brindar calidad-precio, una muy buena calidad, y que no solamente es consumida por la gente de habla hispana, que era lo que pasaba antes, ¿no es cierto? El mercado de habla hispana de Estados Unidos es muy grande, sino que es consumida por todo el mundo. La ficción claro. española, a diferencia de la colombiana o la mexicana, que tiene muy pocos sucesos puntuales por ahí, eh, ha tenido muy buena aceptación y no solo Casa de Papel. El asunto es que no es solo Casa de Papel, sino que hay muchísimas series, hasta costumbristas, como Paquita Salas, que han triunfado. Mm, La Veneno, han triunfado muchas series y en todo el mundo. O sea, uno dice, no, bueno, es en México, no, en Rumanía, en Ucrania, ¿no? Fue número 1 en Corea. ¿Y qué? sí, Sí, entonces son como muy extraños, ¿no? Y hay actores que se están volviendo como muy puntales en esto, ¿no? Claro, si un actor tiene 2 o 3 ficciones anuales que han sido muy vistas, la cantidad de espectadores es muy grande y también tiene mucha influencia en eso. Y claro. está pasando eso, ¿no? Está pasando con toda la gente de la Casa de Papel, está pasando con Mario Casas, está pasando, ¿no? Está pasando de que ya hay personas que ya son a nivel mundial que tienen un cierto número de espectadores. Sí, ya no es solo Y lo de Penélope Cruz o Carlos Bardeno o Antonio sí, Banderas, ¿no? no, y yo sin duda creo hoy en día que eso se amplió muchísimo, ¿no? Mm, Se amplió muchísimo con este boom que hubo, ¿no? Con la serie. claro. Bueno, volvamos un poco al DIT, ¿no? A vos te piden un DIT para llevar un rodaje y sí, no solamente llevas a una persona, ¿no? Sino que llevas como... He visto por ahí como que tienes como unos carritos. Sí, sí, ¿Qué bueno, llevas ahí?
Mira, si quieres te los muestro y te voy contando un poquito. Estaría buenísimo. Bueno, esta es una estación, esta es como la más grande de las estaciones, ¿no? En las cuales tengo acá el SAI, esto es lo que alimenta la estación, y en los modelos nuevos le ponemos unas baterías que pueden durar hasta 8 horas sin electricidad. Wow. Empieza con el básico, que son de 40 minutos, y hay uno que puede llegar hasta 8 horas de mantenimiento sin electricidad. Este es el Mac Pro, que está customizado con nuestra marca, pero es un Mac Pro de Apple, en el cual un Mac Pro de Apple que tiene que tiene la configuración que haga falta. En este caso, por ejemplo, la principal es con la configuración de 12 cores, que es como una de las más bajas, ¿no? Pero tiene un muy buen ancho de banda. El asunto es que esta máquina tiene hasta 8 PCI. Nosotros le pusimos dos gráficas, dos 5700, por ejemplo, el modelo que tenemos acá. Y con esto podemos renderizar, por ejemplo, un Array Raw de LF, o un archivo de red a más del doble de tiempo real, ¿no? Depende de la máquina, ¿no? Pero por Ferrari, ejemplo, yo he llegado a obtener, sí, yo he llegado a obtener 100 frames por segundo en Array Raw de LF. Luego incorporamos RAIDs propios en la misma estación. Por ejemplo, esto es un RAID de 12 discos de 12 teras, ¿no es cierto? Que normalmente eso no nos alcanza para tener unos 115 teras en RAID 5 para poder mantener a una velocidad, aparte de una velocidad de 2000 megas por segundo, 115 terabytes, ¿dijiste? Sí. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Ya te digo, son 120, no, son 132 terabytes 132, en RAID 5, wow. ¿No? Y con una velocidad de 2000 megas por segundo. Con eso podemos mantener una serie de 10 semanas. Ahí mantenés una serie de 10 semanas por ahí, ¿no? Y es una de las 3 copias que se hacen diarias, porque se hacen 2 copias más, todas con redundancia, o sea, todas en RAID 5. Y luego esto va al laboratorio, que se baja en otra copia en RAID 5 y se hace el ETO, y a partir de ahí se pueden borrar todos menos la copia principal. Ese sería un flujo de data habitual. Después acá tenemos los lectores. Esta del negro es el tablero de luces, donde se van prendiendo luces para ir viendo y apagando según lo que quieras ver, para poder ver en la caja luz cuando necesites arreglar algo, cambiar un cable o poner algo. Y este es como un tablero de luces. Después viene una tarjeta, vienen las tarjetas. Ahí están las principales tarjetas que más se usan, y también puertos USB. Están lectores de CFast para Alexa, de Red, hay lectores de Compact Flash, de SD, y bueno, y todo tipo de conexiones USB. Después estamos con la tarjeta de video. La Blackmagic es, ¿no? Sí, es una Blackmagic. Después hay como un switcher. Este es un switcher AJA, en los cuales, no, este es un switcher Blackmagic, en los cuales vamos manejando. Por ejemplo, tenemos la configuración más habitual serían 2 cámaras que no entran y el Resolve. Entonces, según eso, ponemos en el monitor externo, que normalmente es un Sony, un PVM, un OLED. Ahora estamos viendo la versión HDR de este mismo monitor. Después una Element, una TK, que es la parte del medio de la mesa grande. Luego acá hay un Scope Duo de Blackmagic para poder ver la señal. Y acá tenemos un Hewlett Packard, un Z24, como GUI. Y después, como monitor de vídeo, habitualmente le ponemos un PVM, que es un Sony OLED, ¿no? En lo que le ponemos. Hay gente que prefiere Flanders, nosotros somos más de Sony. No sé si, ahora voy a ir a ver otra estación un poco más. Y mientras buscas la otra estación, te quería comentar eso. ¿Crees que se va a implementar que ya las estaciones sean también HDR, no? En realidad, están todas capacitadas para hacer HDR. Lo que nos falta es encontrar el monitor para el set. Todavía no está definido. Yo, por ejemplo, probé el Neon 24, lo estaba probando esta semana, y claro, en el set tiene que ser un monitor de no más de 24 pulgadas, sí, HDR, y que sea liviano, ¿no? Y que no tenga un coste de más de 10.000 euros.
Entonces ese monitor todavía no existe. ¿Y los nuevos de la generación esta que sacó Haiso, has visto algo? Nosotros no estamos, o sea, nosotros realmente no creemos que hemos visto cosas buenas de ISO, pero no creemos que sea una buena elección. No creemos que sea una buena elección. No creemos, aparte, es muy complejo de ver, pero hemos estudiado mucho sobre monitores. Sí. Y no sé, nosotros confiamos mucho esperamos que el Sony PVM, que salió, que vendría a ser el PVM-BX 240, 2400 creo que se llama, es un monitor que todavía está empezando recién a salir al mercado. Creemos que esa va a ser como la solución para el set en HDR. Lo que pasa es que las producciones en HDR del set son normalmente Netflix Originals o Movistar Originals, y deberían llevar este tipo de monitores. También hay una opción de poner un Panasonic de 55 pulgadas o un LG de 48, que podrían ser también la opción. Pero ahí es lo que dices tú, ¿no? De que es muy grande. Es muy grande. Después, mira, estas son otras estaciones que son muy buenas. Por ejemplo, esta de la izquierda es una estación portátil que es muy rápida de velocidad de copia. Tiene el doble de velocidad de copia que sus antecesores, tanto de Mac Pro, de MacBook Pro. Tiene una capacidad de copia de 5.600 megas por segundo esta estación. Entonces hace que sea, y por la portabilidad, es una de las, este es un bestseller, ahora es la que más se vende y la que más se usa. Súper cómodo, ¿no? Rápido, fácil y de precio, sí. Esto se pone en un MacLiner, normalmente va la caja abajo, el MacBook arriba, y va un monitor, un Sony conectado, y haces color, haces todo, haces data. Y esta de la derecha es simplemente una estación de DIT de light grade. O sea, esto es para hacer color en vivo, ¿no? Entonces, a través de esta máquina que tiene 2 loot boxes, vas manejando 2 cámaras que vas controlando la señal y vas haciendo color en el set. Esto también es una estación que se vendió mucho y que es muy cómoda y muy práctica. Y en lugares como Estados Unidos es muy común el DIT, móvil, ¿no? que lleve, sí, no, el DIT que lleve solamente color y el otro hace data. Mira. ¿No es cierto? Después también tenés las posibilidades de acoplarlas y juntarlas, ¿no? Y luego están las de el iMac Pro, que son también una muy buena opción, son una buena opción también. Lo que pasa es que yo por precio me iría al Mac Pro, que viene a ser la primera que mostré, ¿no? Entonces son estaciones que tienen mucha experiencia volcada acá, ¿no? Como verás, son modulares, se ven fuertes, robustas. No, y con mucha experiencia mirá, claro, de trabajo, ¿no? Sí. Sí, es mucha experiencia de trabajo acá. Y lo que sobre todo, es facilitar el trabajo de tener un equipo así, ¿no? La verdad que lo cómodo que se trabaja con uno de estos, sí, ¿no? Sin duda. Y lo seguro, porque estas estaciones son siempre que llegás y prendés, no tenés que conectar nada. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, la conexión de todas las unidades de discos, de tarjetas, están seguras y no sufren el desgaste de sacarla y ponerla todos los días. Entonces, sobre todo para estaciones que son de empresa más que de DIT individuales, esto es lo mejor. Por ejemplo, de estas estaciones nos compró, no sé, Apple, ¿no es cierto? Compraron estaciones es como para uniformizar su trabajo. Entonces ya ellos saben que todas las máquinas son iguales, que las arreglan de la misma forma, que las mantienen de la misma forma, y ya saben lo que le dan. Entonces, para gente que tiene más de una unidad, sin duda esto es una opción muy buena, ¿no? Claro. Quizás para un DIT que tiene su propia máquina, que se la arma, no lo es tanto. Y después, ya que está acá, te iba a dar estos tips que habíamos hablado. Dale, bueno, pues pasamos al tip, entonces, dale. Mira, yo creo que yo estaba pensando cuál es el mejor tip que le puedo dar, y creo que es este. Este es el monitor de
debajo de los, que ronda los 3.000 euros, que yo, si fuera colorista, me lo compraría, ¿no? Para la gente que me dice, ¿qué monitor? Pero yo no puedo pagar esas enormidades de dinero. Sí. Este es el monitor que es el Panasonic TX55 GTC 2000, ¿no? No es tan fácil de encontrar, pero se encuentra. Porque, claro, se agotó, ¿no? Como es tan buen monitor, claro, se agotó mucho. Y la forma, este monitor con este pack de calibración, que es de Coleman, y un Probe, que si pueden comprarse el HDR mejor y si no el SDR, ustedes tendrían una buena herramienta para hacer color dentro de dentro de las limitaciones que tiene, ¿no? Pero este es un muy, muy, muy buen monitor calidad-precio. Y si el presupuesto no llega a los 3.000 euros, que es lo que vale este monitor, está este monitor, que es el LG CX48. Este es más chico. Y mientras más chico es, más fácil de calibrar es. Entonces, yo creo que esta es la opción. Y este está en stock. El otro es más difícil de encontrarlo. Pero esta es una buena opción. El otro, lo que pasa es que es muy buen monitor, muy buen monitor. El otro, la diferencia de precio creo que lo vale. Si alguien puede ir por este. Y el problema es que después de esto, ya se está hablando de arriba de 10.000 euros. Claro, claro. Lo que compite fuera de esta línea. También hay un monitor que si lo encuentran, es muy buen monitor, pero es muy difícil de encontrar hoy porque ya está descontinuado. Es este. Esto no es HDR, es SDR, pero si ustedes me dicen para hacer color SDR, esto es muy bueno y esto ronda los 6.000 euros. Esto es muy bueno, lo que pasa es que ya no se encuentra. Con este coloricé yo en un par de productoras. Muy bueno. Sí, pero claro, es muy bueno. No inicia HDR, ¿no? Fácil de calibrar también, muy fácil de calibrar. Realmente un monitor muy generoso, que dura mucho tiempo. No es HDR, pero es realmente muy, muy, muy buen monitor. Y yo creo que con estos tipos ustedes ya tienen. Ahora salió, lo voy a buscar acá, el PVM, el de Sony, que es el HDR. No me acuerdo bien creo que va a ser el X2400. Este es el monitor que nosotros proponemos para FET, ¿no es cierto? Tiene algunas cosas que todavía nos toca estudiar. Yo no tuve mucho tiempo, ahora Sony me lo está mandando para que lo pruebe. Pero creo que este va a ser el monitor de estándar para ti. Y que vendan, porque si tú te pones a pensar, hoy en día, para comprar, es muy difícil porque las marcas que son como que están en discusión, que son Sony y Flanders, son las dos marcas que están en discusión, y Dolby, en el caso de que vuelva a fabricar, ¿no? Este monitor es el que va a ser más barato de esta gama, ¿no? Es que es el más barato. Y Flanders y Sony tienen monitores más baratos, pero son LCD, que no están muy bien para hacer color. Claro. Y la gama OLED de Flanders ya está con sus últimas unidades y está carísima, está al mismo precio de esto. Esto es dual layer, lo que hace que tenga un negro muy parecido al del OLED y es HDR, ¿no? No tiene la calidad de la serie alta que es la BVX, ¿no? Que es por ejemplo la que tenemos acá para hacer HDR, pero esto va a ser un monitor de unos 10.000 o 12.000 euros. Entonces, claro, lo que antes era este monitor, a ver, lo que antes era este monitor, ahora es, lo que antes era este monitor va a ser el nuevo PVM, ¿no? Claro, este era un monitor de 6.000 y pico de euros, exacto. Entonces es como el nuevo, lo que pasa es que sale el doble. Y entonces tenemos esa opción, o tenemos esta que es la más barata, o estas son las tres opciones de monitor que yo contemplo. Lo que es la gama EIZO
Yo creo que calidad-precio Eso no me termina de... y BenQ tampoco lo recomiendas, ¿no? No, bueno, cada uno puede calibrar en lo que cada uno, o sea, si uno se acostumbra, si su dispositivo quizás pueda hacer un buen color igual, ¿no? Y llevar su calibración. Lo que pasa es que yo considero que si van a gastar Claro, una calidad-precio, vez que esto si que se les va a estoy invertir, mostrando sí. es lo mejor que les puedo recomendar. Lo que es EIZO, no, a mí no me terminó de convencer en muchos aspectos. La calibración es uno de ellos, y Flanders me pasa lo mismo. Y para calibrar, Calman. si es con televisores, que son quizás el Panasonic y el LG, es más fácil con el Coleman, ¿no? Si son más de calibración manual, yo me iría más con el Lightspace. Y si son más de calibración por LUT, yo creo que es el Calman. Yo lo tengo a ambos, ¿no? Yo soy más de Lightspace, pero Coleman la verdad que tiene unas soluciones que son como más fáciles de usar y que son automáticas y creo que son muy recomendables también. ¿Y el software para calibrado, ese mismo que recomienda Calman, también lo recomiendas tú, el X-Rite, el iDisplay? Los dos que tenemos acá, eh, yo creo que con esa es suficiente, que es la X-Rite, el 1 de 3, que realmente es su nombre, que es este de acá, es una maravilla. Su precio es realmente muy barato para lo que es. La comparativa con los demás proofs, la diferencia de precio es tan grande y la calidad y la diferencia es tan poca que yo creo que esto es como un estándar. Igual que el Sony, el OLED que mostraba recién, que valía 6.000, era muy barato para lo que era. Este de acá, como al ser tan barato, este tiene un filtro que lo que nos permite es medir hasta 2.000 nits. La mayoría de estos televisores tienen menos de 1.000, tienen 800, 900, 700. Entonces yo creo que si bien con este se podría ser un poquito más preciso, yo creo que para esos tipos de televisores no valdría la pena. Claro. No valdría la pena. Quizás con el Panasonic sí, pero con el LG me iría a este. Y si me iría al Sony, creo que ya lo haría con Lightspace. Con Lightspace, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Pero son cosas más mías, ¿no? Y por último te quería mostrar lo que es un workflow completo de POSPO. Esto es lo que viene a ser un workflow completo de POSPO de manejo, ¿no? Desde el set. Desde que se graba en el set hasta que se entrega. Exacto. ¿No? Y te voy a mostrar un documento, a ver, por ejemplo, de alguna peli. Por ejemplo, este que es de Nieve en Benidorm, una película que hicimos con Isabel Coixet el año pasado. Esto es un documento donde mostramos cómo se va a hacer todo el manejo de la postproducción desde el set hasta el final. Entonces, cada workflow tiene su propio plan, ¿no es cierto?, donde lo establecemos, cómo se va a rodar, cómo se va a manejar toda la información y la información de color, en el caso acá por lo que vemos, ¿no? Y cómo se va a hacer toda la data, después cómo se va a hacer la edición, y todo centralizadas en trabajo colaborativo desde la FTP, ¿no? Claro. Y tenemos todo el workflow completo de POSPO y el pipeline de color, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a aplicar. Y entonces con todo esto el plan ya está hecho, ¿no es cierto? Y cada uno sabe lo que tiene que hacer en todos los aspectos, ¿no? Claro, se trabaja muchísimo más ordenado, ¿no? Lógico. Se trabaja mucho más ordenado. Y mira, por ejemplo, cómo se va a hacer el proyecto, con qué especificaciones. Por ejemplo, acá vamos a trabajar en P3, ¿no es cierto? Cómo se va a ir aplicando, cómo se va a hacer los etalonajes, ¿no es cierto? Cómo se va a trabajar absolutamente, con qué tipo de LUT, cómo van a ser los delivery. Entonces, basándonos en esto, nosotros terminamos de definir cómo se va a hacer toda la pospo. Todos estos planes los hacemos en todas las producciones en las que estamos involucrados. En las que hacemos desde el set hasta el final es este tipo de documento, y si fuera que solo tenemos pospo, si fuera set solamente iría este, y si fuera sin set sería a partir de acá, si va a partir de la edición lo haríamos, pero son documentos que vamos entregando.
Y este tipo de documentos está muy bien hacérselos. Este tipo de plannings, mira, este tipo de plannings, que me voy a mover esta ventana, este tipo de plannings varían mucho. Mira, claro, porque cada producción, aunque la base es más o menos la misma, tiene sus diferencias. Sus matices. Claro. Tiene muchísimos matices. Absolutamente todos. Yo hago uno distinto para cada uno. Bueno, Alejandro, muy buenos los tips, muchísimas gracias. La verdad que tener un profesional como vos que sabe tanto de esto da para hablar horas y horas. Así que nada, muchísimas gracias por haber asistido a la entrevista. Si querés decirnos algo más. Y nada, que un gustazo estar acá compartiendo el espacio y decirles a todos de que simplemente estudiando un poquito cada día, siguiendo con pasión todo esto, se logran muy buenos resultados y que los incito a que puedan estudiar y capacitarse porque realmente son muy lindos los frutos que se logran estudiando. Pues sí, la verdad que sí, además es un mundo muy, muy, muy lindo este del color y todos los cacharros. A mí, no, ver esos DITs, cómo estaban armados, es muy, muy lindo. Muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alejandro. Y nos estamos viendo la semana que viene en otro vídeo. Adiós.